Bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En esta ocasión les traemos una historia llena de misterio, única en su tipo, y que tiene un final muy inesperado y que refleja actos de caballerosidad en la guerra. Es una historia muy interesante que ya lleva rato que les quería contar. Pero bueno, para no alargar este episodio, que sea uno mesurado, le quiero saludar a la tripulación de siempre, Lalo, Jaime. ¿Cómo están el día de hoy? Hola Nico, ¿todo bien? Gracias. Aquí interesado en escuchar qué nos vas a contar hoy, qué historia nos vas a aventar. Excelente, Lalo. ¿Recuerdas la de las brujas de la noche? Claro, cómo olvidarla, fue de los capítulos más reproducidos, de hecho, hasta la fecha, ¿no? Exactamente. Sí, Ujú. Es una historia muy similar. Sí. ¿Y tú, Jaime, cómo estás? yo también esperando cómo nos cuentas esta historia a ver, en tu modo tan romántico, tan poético. Le, A ver cómo nos sorprendes. le- le voy a, le voy a tratar de meter eh, más velocidad y menos romanticismo. Pero bueno, me da gusto que estén muy bien. Comenzamos con este episodio de una historia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial. El 20 de diciembre de 1943, durante un frío y nublado día de invierno en Inglaterra, un bombardero B-17 Fox se preparaba para despegar con el objetivo de bombardear la ciudad de Bremen, Alemania, donde se ubicaba una fábrica eh, de aviones Focke-Wulf 190. A los mandos estaba el comandante Charlie Brown, que era su primer misión de bombardeo. Y, y bueno, estaba lleno de nervios, ¿no? Por su primer misión y sobre todo en ir a la guerra, yo creo que es algo que a todos nos pondría nervioso, ¿no? ¿Y llevaba a Snoopy? No, ya llevaba a Snoopy, sí, cierto. Charlie Brown, sí, Lo cierto. mismo pensé, pero no voy a ser yo el que diga semejante cosa. Miren qué coincidencia Este, del comandante Charlie Brown. ajá, Hubiera estado bueno que la aeronave estuviera bautizada como como Snoopy, ¿no? Pero creo Snoopy. que Snoopy ya existía en esos tiempos. Eso no lo sé. No, fue del 1950 Charlie Brown, aquí estoy viendo justamente. Ah, mira, Con Peanuts. tal vez esta historia surgió a raíz la que les vamos a contar en este momento. Entonces, regresando a a este vuelo de bombardeo, poco tiempo después de despegar, está por llegar a su destino y comienza a ser atacado por varios aviones caza Bf-109 y Focke-Wulf 190 que obviamente evitaban o trataban de evitar que las bombas llegaran a su destino final, que era la fábrica en Alemania. Cabe mencionar que todo esto se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y, y debido a este ataque que sufrió poco tiempo de despegar, este avión comandado por Charlie Brown tuvo que despegarse, tuvo que moverse del grupo y obviamente después de tantos impactos sufrió daños en motores y en algunos mandos que lo hacían muy difícil de controlar. Debido a esto, como les mencionaba, tuvo que abandonar la formación y al ocurrir esto se convirtió en un blanco muy fácil para atacar. Cuenta la historia que entre 12 y 15 Focke-Wulf 190 y Bf-109, aeronaves caza de la Alemania nazi, le estaban disparando sin piedad, lo cual ocasionó que ahora el tercer motor estuviera dañado y de las 11 torretas que tenía para defenderse, 9 terminaron dañadas, ya sea por el frío o incapacitadas porque los artilleros estaban o heridos o muertos. Y ahora la aeronave estaba en esta situación, ¿no? O sea, motores dañados, controles difíciles de operar
Y Charlie Brown, nuestro comandante, se enfrenta a una difícil situación en donde está siendo atacado, indefenso, y ahora tiene que buscar un método para poder enfrentar a tantos aviones que lo atacan. Y él decide ir contra ellos. Realmente direccionaba su aeronave en contra de los cazas que lo atacaban, intentando así que esta actitud agresiva pudiera pudiera evitar que le pudieran apuntar con facilidad y disuadirlos, ¿no? De que lo siguieran atacando. Llegó un punto en donde Charlie Brown tuvo que hacer un viraje bastante pronunciado y el avión comenzaba a volar boca abajo o sea, invertido. Charlie Brown cuenta que recuerda voltear a ver hacia arriba y ver el suelo poco tiempo antes de desmayarse y, y el avión comenzaba a caer en picada, ¿no? Milagrosamente, 1000 pies antes del suelo, Charlie Brown recupera la conciencia y logra nivelar el avión con el único motor funcionando a toda potencia. Es como de película, ¿no? Esto es como de película, sí, aparte con mi narración, imagínense cómo está. Sí, me estoy imaginando ahorita como si yo fuera Charlie Brown, perfectamente. Sí, es el chiste, ¿no? Ahorita imagínense estar al mando de este BF-17, perdón, de este B-17 bombardero. Y bueno, aquí Charlie Brown se enfrenta a una difícil decisión de o aterrizo de emergencia en Alemania nazi, donde seguramente voy a ser atrapado o muerto en el intento, o vuelo mi avión que apenas volaba, que apenas podía mantenerse sobre el aire, volando, de vuelta a Inglaterra. Entonces, él toma esta última decisión de continuar hacia Inglaterra. Poco tiempo después se logró liberar de los BFs, de los cazas que lo atacaban, precisamente porque pensaron que ya se iba a estrellar en este viraje que dio y volando invertido y cayendo en picada. Entonces comienza su vuelo de regreso y llega un punto sobre Alemania en donde otro BF-109 se le empareja, va volando ala a ala y él lo voltea a ver y el piloto alemán también lo voltea a ver y le hace señas de que baje, que aterrice en Alemania. Esto lo hace volando enfrente del bombardero B-17 y haciendo movimientos y señales para que le indicara que regresara a tierra. Obviamente Charlie Brown, ya después de haber vivido todo esto, prefirió no hacerle caso. Creo que hasta cuentan por ahí que lo maldijo, le estaba gritando, bueno, recordándole De cosas. recordándole a su mamá. Charlie en esta situación, el comandante Charlie con la tripulación herida, sin forma de defenderse y con un avión que milagrosamente seguía volando, ¿no? El BF-109 se le empareja nuevamente a un lado y no le dispara, no le dispara. Simplemente lo escolta, pasa la frontera de Alemania, llega al Canal de la Mancha y continúa volando hacia Inglaterra. No sin antes el BF-109 saludar a Charlie Brown con un saludo de despedida y buena suerte y se da la vuelta y se regresa hacia Alemania. ¿Por qué no disparó? ¿Por qué lo dejó ir? Tal vez ya no tenía balas, no sé, es parte del misterio de esta historia, ¿no? Nuevamente Charlie Brown, el comandante, milagrosamente logra aterrizar en Inglaterra con un avión que apenas volaba. Y esta historia pasó al olvido porque él, al comentarlo a sus superiores, pues le pidieron silencio y clasificaron esta misión, este reporte de misión como secreto. ¿Ustedes por qué creen que lo hayan clasificado como una misión que no podía difundirse?
O sea, este suceso. Pues porque se podía ver como una traición, ¿no? Del piloto alemán. Ajá, de Y parte de del llegar alemán. de llegar a oídos del ejército alemán, de la Luftwaffe, pues las consecuencias eran pues, la condena de muerte, ¿no? Para este piloto que le perdonó la vida al B-17. De esa parte exactamente, de la parte del alemán, hubiera Ujú. sido consecuencias fatales, ¿no? Pero también de la Ajá. parte de los aliados. ¿Por qué este reporte no habrá salido? Para que no se confíen de los alemanes. No, sí. Sí, no, sí, precisamente. Es cierto que Ajá. creo que la propaganda en ese tiempo era los alemanes son lo peor que existen, Malos son Ujú. malos, no son como nosotros, humanos. no son humanos y todavía Sí, no iba a ayudar en nada. no iba a ayudar nada en todo este propaganda para seguir fomentando o financiando la guerra, ¿no? Pasaron 43 años de este suceso, todo quedó en el olvido y fue un evento que a Charlie Brown, al comandante Charlie Brown, lo marcó mucho a lo largo de su vida. Eh, Fue un suceso que, que él con ansias esperaba saber quién era este piloto alemán, o sea, que le salvó la vida o que le perdonó la vida, mejor dicho, ¿no? Entonces, después de casi 43 años, en 1986, el comandante Charlie Brown ya retirado, con su empresa en Estados Unidos, decide escribir un pequeño artículo, una pequeña nota en una revista de pilotos de guerra alemanes, en donde él describía precisamente este suceso, ¿no? Nuevamente no dio muchos detalles al respecto, simplemente dijo por dónde ocurrió, qué aeronave estaba volando al lado de él, eh, para evitar que se pudiera, igual habría repercusiones para el piloto si llegase a alguien encontrar este anuncio y, y asegurar de que la persona que lo leyera supiera exactamente de quién se trataba, ¿no? Muy curiosamente, no sé, son estos temas como azares del destino o no sé, o sea, estas coincidencias que me llaman mucho la atención. El piloto alemán de nombre Franz Stiegler vivía en Canadá desde hace mucho tiempo. Después de la guerra se fue a Canadá y leyó este anuncio y coincidía el lugar, la aeronave, los sucesos y decidió contactar al comandante Charlie Brown. Y, y desde ese entonces pues, se convirtieron en muy buenos amigos, ¿no? Entonces, eh, fue impresionante cómo 43 años después, en un pequeño reporte en una revista, ya no era como Facebook o Instagram, ¿no? Así High five. de high five, tengo ¿Qué es eso? Ah, MySpace. MySpace. Precisamente, ¿no? O sea, ya no era no creo que fuera tan fácil como en estos tiempos de localizar a alguien, ¿no? Digo, esa es mi percepción, no sé ustedes. Aquí hubo dos razones y por las cuales se reconoce muchísimo al piloto alemán Franz Stiegler, de este acto de caballerosidad en la guerra, en un ambiente en donde muchas veces la parte humana se pierde. Regresando a ese evento, a ese año de 1943, Franz Stiegler venía de derribar dos B-17 o dos bombarderos previos a encontrarse con la aeronave de Charlie Brown. Eh, y le hacía falta una aeronave más para recibir una condecoración. ¿Recuerdan qué condecoración especial recibiría si derribaba este tercer bombardero? Yo no recuerdo. Era una cruz, Ujú. pero no me acuerdo el nombre de la cruz exactamente. Exactamente, es la Cruz del Caballero.
que en su momento era una de las condecoraciones más altas, más distinguidas de la Alemania nazi. Y la otra es, como mencionó Lalo hace unos momentos, o sea, si él no derribaba a esta aeronave y alguien se daba cuenta, ya sea desde nivel de piso que alguien viera que el Franz Stigler en su Bf-109 estaba escoltando a su bombardero B-17 enemigo y no hiciera nada por derribarlo, lo podían reportar y llevar a juicio marcial. Y en Alemania nazi, este tipo de eventos eran catalogados como una traición y directito a ser ejecutado. Entonces tenía dos razones bastante grandes como para derribar esta aeronave, pero aún así no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No sé, sorpréndenos, Nico. Digo, pues podemos tener muchas teorías, ¿no? Pero a fin de cuentas, me parece que ya cuando pues, se juntaron y lo entrevistaron, ¿no? Ahí fue cuando dijo, pues, que no lo hizo porque, pues, ya era un avión que estaba condenado y dijo, pues, si ya están prácticamente muertos, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? O sea, pues, ya simplemente si tienen chance de llegar, pues, que lleguen y si no, pues, la verdad es que el avión ya estaba dañado de una forma muy, muy crítica. Exactamente, Lalo. Él dijo, no hay nada de valor en atacar, en derribar a un enemigo que está casi muerto, ¿no? O sea, Ujú. a él le sorprendió y de hecho hay un libro al respecto de todo este suceso, de toda esta historia, en donde él describe que nunca había visto a una aeronave tan dañada seguir volando. Y se le hacía como, si le disparaba, se le hacía como dispararle a un paracaídas, ¿no? Entonces decía, no hay ningún honor en dispararle a este tipo a esta aeronave en específico. Fue algo que, pues, no sé, yo creo que es cierta caballerosidad en la guerra en estos momentos difíciles que sorprende. Y lo dejó volar y años después desencadenó en toda esta búsqueda de parte de Charlie Brown y el encuentro con el comandante Franz Stigler. Eh, y como les mencioné, se volvieron muy buenos amigos. Me parece que Franz Stigler ya falleció, también Charlie Brown, y fueron amigos hasta los últimos de sus días. Y como conclusión, este suceso, o sea, a mí me sorprende la parte de la caballerosidad y de esos valores que difícilmente uno creería que seguirían siendo vigentes durante la guerra. Dicen que luego en la guerra se vale todo y estos actos de humanidad son muy raros, difíciles de ver o no documentados, ¿no? Puede que sí hayan sucedido, pero el registro de estos queda en la memoria de aquellos que los vivieron. Mm. Em, y la parte de la coincidencia, ¿no? De que esta persona, Charlie Brown, haya decidido escribir un artículo y que años después en Canadá el piloto Franz Stigler también haya sobrevivido a la guerra y haya encontrado el artículo, es algo que a mí en lo personal se me hace sorprendente. Y ahora les pregunto, Lalo, Jaime, creo que Lalo, tú ya habías escuchado esta historia, Jaime, tú que es la primera vez que la escuchas, ¿qué piensan? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué les llamó la atención? Pues de mi parte, pues sí, como dices, no lo había escuchado. Creo que es una historia pues única, porque como dices, fueron muchas cosas que pasaron, que tuvieron que pasar para que llegara a esta etapa, que muchas cosas que, o sea, cómo no se murió nadie o sea, durante la guerra o después de la Exactamente. guerra, cómo lograron reencontrarse. Y pues también la historia pues, que vieron que no los alemanes no eran inhumanos, ¿no? Entonces, como Exactamente, ¿no? mostró esta caballerosidad, este piloto alemán. Que al final de cuentas todos somos humanos, ¿no? Y no importa luego de qué lado estemos, este, no a la guerra, ¿no? Al final. Sí. Y tú, Lalo, habiendo ya escuchado la historia previamente, ¿te compartí algún dato nuevo?
Sí, sí me compartiste algunos datos nuevos. Digo, sabía la historia, pero no sabía así tanto detalle, ¿no? O sea, porque lo vi, esta historia la vi dentro de un compendio de historias que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial de precisamente pues donde los enemigos convivían, ¿no? Ujú. Historias como que me acuerdo, digo, no me acuerdo exactamente los detalles, pero había, por ejemplo, unos, o sea, igual soldados de Estados Unidos que jugaban fútbol contra los alemanes, ¿no? En plena guerra. Sí, O sea, se veían y pues organizaban el partido y pues ya se iban, ¿no? Después, porque pues ahora sí que, pues vaya, pues muchas veces a la guerra vas y hasta se dice, ¿no? En muchos lados que a la guerra vas y pues vas siguiendo las órdenes de los generales, de los comandantes y todo eso, ¿no? Pero pues en realidad, pues la gente que va son personas como nosotros, como todos nosotros, con familia y todo, y pues los enemigos, por así decirlo, pues también son personas, ¿no? Que están ahí porque pues sus jefes los mandaron, pero pues tienen sus familias y todo, ¿no? Independientemente de los motivos que cause la guerra o eso, o sea, a fin de cuentas, pues sí se llegaron a ver esas cosas de camaradería o de que se compartían, se pasaban una botella de un lado del otro de las líneas, ¿no? O sea, como que sí había más cosas que llegó a ver, que obviamente no se dieron a conocer, como tú dices, ¿no? Ya hasta mucho tiempo después, porque pues en ese entonces no era bueno que vieran que pues los alemanes también eran humanos, ¿no? o viceversa, ¿no? Exacto, También. ¿no? O viceversa, porque pues no, son de lo peor y hay que matarlos, ¿no? Los que veas, mátalos. Entonces, pues no. Pero sí, sí hay muchas historias interesantes en ese aspecto. Y Me da muchos también gusto. pasan alrededor de Navidad, ¿no? Sí, Sí, cierto, de sí, hecho. cierto. Oye, qué buena Ujú. analogía. No me acuerdo. Pues me da gusto que les haya gustado esta historia. Ahora a la audiencia yo le pregunto qué les pareció, si tienen alguna historia similar que hayan escuchado y les gustaría que yo la platique con mi romanticismo que aquí siempre me achacan. Este, compártanos si conocen o si ya habían escuchado de esta historia, si les compartí un dato que no conocían, o ustedes también compártanos algún dato que no hayamos comentado. Y les recuerdo que también hay un libro al respecto. eh, es, no recuerdo ahorita el nombre. A Higher Call, A Higher ¿sí, Call, no? sí es cierto. Sí es cierto, Lalo. An incredible Este, true story of combat and chivalry in the war-torn skies of World War II. justamente. Por Adam Makos y Larry Alexander. Entonces, si gustan Penguin Random House. Ahí está toda la información. de la edición. Si gustan escucharlo, perdón, leerlo, cómprenlo. Sí. Seguro está bueno. Yo no lo he leído. Este, y nada, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Vean este video, compártanlo con sus amigos si les gustó. Y también escuchen el de las brujas de la noche por si no lo han escuchado. También está muy bueno. Y no sé, Lalo, Jaime, algo que les gustaría agregar para terminar. No, de mi parte nada, digo solamente agradecerles por estar aquí con nosotros escuchándonos y acuérdense, mándenos qué quieren escuchar. Los queremos escuchar también a ustedes. Sí, gracias a nuestra audiencia por escucharnos y por favor, sí, compártalos con sus conocidos si les gusta el episodio, obviamente. Si no, yo creo que ya no nos estarían escuchando, pero, Sí, ya lo habían cortado. pero sí nos ayudaría mucho que lo compartieran. Excelente. Pues hasta aquí este episodio de historia de Latin Pilot Podcast. Se despiden de ustedes la tripulación de siempre Lalo. Jaime. y Nico. Hasta pronto. Nos vemos.